Finalmente, el Seguro Social eliminará el impuesto más odiado por los beneficiarios. Una abrumadora mayoría de personas de la tercera edad quiere que se elimine este impuesto del Seguro Social, pero la legislación para eliminarlo enfrenta grandes obstáculos. Pues a consideración de esto, acaba de nacer un nuevo proyecto de ley el cual pondría fin a este impuesto. Desde el mes de mayo, Macy y más de 2 docenas de copatrocinadores han reintroducido la Ley de Eliminación de Impuestos para Personas Mayores, la cual eliminaría la capacidad del gobierno federal de gravar los beneficios del Seguro Social. Esta es en realidad la sexta vez en la cual se ha reintroducido esta legislación, pero esta vez viene con mucha más fuerza. Junto a esto también estaremos hablando sobre una ayuda económica, un nuevo programa de estímulo económico el cual otorgará $500 mensuales. Veremos dónde es y quiénes pueden calificar. Durante los últimos 22 años, la encuestadora nacional Gallup ha encuestado a los jubilados para poder medir su dependencia de los ingresos que reciben del Seguro Social. Sin falta, entre el 80% y el 90% de los encuestados cada año se apoyan en su cheque del Seguro Social para poder cubrir una parte de sus gastos. Garantizar la salud financiera del Seguro Social pues es de suma importancia para más de 49 millones de jubilados actualmente, así como también para los más de 100 millones de estadounidenses que trabajan y que algún día serán elegibles para recibir este beneficio mensual. Para algunos en Capitol Hill, eso significa una revisión completa del programa. Antes de ser elegido presidente en noviembre del año 2020, pues Joe Biden publicó un plan de 4 puntos, el cual describían cambios muy importantes en el Seguro Social. Su propuesta incluía el restablecimiento del impuesto sobre la nómina para los que ganan más de $400,000 anuales, así como también una variedad de cambios diseñados para aumentar los pagos a los trabajadores de por vida con bajos ingresos y a los beneficiarios de edad avanzada. Sin embargo, otros legisladores pues creen que la mejor manera de mejorar el Seguro Social actualmente pues es abordar sus deficiencias individuales de frente. Y es eso exactamente lo que pretende hacer el representante de la Cámara Thomas Macy con este proyecto de ley recientemente reintroducido. Para acabar con todos los conceptos erróneos, los ingresos del Seguro Social están sujetos a impuestos a nivel federal y en 12 estados, dependiendo de cuánto gana una persona o una pareja y cuánto se pague del Seguro Social. La idea de gravar los beneficios del Seguro Social pues no les sienta bien a los jubilados. Una encuesta informal que fue realizada por The Senior Citizens League, que es un grupo no partidista de defensa de los asuntos de la tercera edad, encuentran que más de 4.900 votos emitidos a la pregunta ¿deberían gravarse los ingresos del Seguro Social? Pues el 94% elegido no en absoluto. Con el poder adquisitivo de los ingresos del Seguro Social en una disminución bastante constante desde el comienzo de la década, los trabajadores jubilados se sienten estafados de sus beneficios a través de impuestos a nivel tanto federal como estatal. Para empezar, los umbrales de ingresos asociados con la tributación de los beneficios nunca se han ajustado por inflación. Los umbrales introducidos por las enmiendas en el año 1983 y durante la administración de Clinton siguen vigentes décadas después. A medida que los ajustes del costo de vida, el COLA, aumentan naturalmente, los beneficios mensuales con el tiempo cada vez más hogares de personas mayores pagan impuestos sobre los beneficios del Seguro Social que reciben. Eliminar la tributación de las prestaciones es una tarea prácticamente imposible. Si bien hay muchas propuestas de seguridad social que la mayoría de los estadounidenses apoyan, como impuestos sobre la nómina más altos para los ricos, no hay problema con un apoyo más desigual que la idea de deshacerse de los impuestos sobre los beneficios. Pero dado que Thomas Macy ha llevado la ley de eliminación de impuestos para ciudadanos mayores al Pleno de la Cámara en 6 ocasiones distintas,
durante esta última década. Está escrito en la pared que esta propuesta no tiene tracción. A pesar de la injusticia percibida de gravar los beneficios del seguro social y de no ajustar los umbrales de ingresos para la inflación durante 30 años o más, son dos vientos en contra, aparentemente insuperables, que se interponen en el camino de cualquier proyecto de ley que aborde este tema. El mayor problema es que el Seguro Social se enfrenta actualmente a un déficit de obligaciones de financiación de un estimado de $22 billones durante los próximos 75 años. Aunque el programa obtiene el 90% de sus ingresos del impuesto sobre la nómina, sobre los ingresos del trabajo, $48 millones en ingresos, que son 4% de los ingresos totales derivados de la tributación de los beneficios en el año 2022. Si se eliminara esta fuente de ingresos, pues el agotamiento esperado de las reservas de activos del Fondo Fiduciario para la Vejez y los sobrevivientes ocurrirían incluso más rápido que la proyección actual del año 2033. Si las reservas de activos se agotan, es posible que se necesiten recortes radicales de beneficios de hasta el 23% para poder sostener los pagos hasta el año 2097 sin la necesidad de más reducciones. Esta también es una de las razones por la cual los esfuerzos para ajustar los umbrales de ingresos a la inflación no van a ninguna parte. Si estos umbrales de ingresos se hubieran ajustado adecuadamente a la inflación, los ingresos anuales de los beneficios fiscales serían muchos más bajos. En otras palabras, las reservas de activos se agotarían incluso antes de la proyección actual. Y el segundo obstáculo es que la modificación de las leyes del Seguro Social casi con seguridad requeriría el apoyo bipartidista. Enmendar las leyes del Seguro Social requiere por lo menos 60 votos en el Senado de los Estados Unidos, y ningún partido ha tenido una mayoría calificada de 60 escaños en la Cámara Alta del Congreso desde el año 1979. Conseguir que las dos principales partidarias de los Estados Unidos estén de acuerdo en algo con respecto a la reforma del Seguro Social se ha vuelto cada vez más difícil con el tiempo. Pero actualmente, pues este nuevo proyecto de ley podría cambiarlo todo. Estamos hablando de que viene con mucho poder, como también el otro proyecto de ley de Bernie Sanders, el cual otorgaría $2.400 adicionales a los jubilados del Seguro Social, el cual actualmente también está sobre la mesa. Y ahora hablaremos sobre este nuevo programa de estímulo económico, el cual otorgaría $500 mensuales. Esta es una ayuda a la cual se está otorgando mediante el Consejo de Acción Comunitaria de Worcester, el cual anunció recientemente que recibió $250.000 de los fondos de la Ley del Plan de Rescate estadounidense en esta ciudad. Si tú vives en la ciudad de Worcester, Massachusetts, hay un programa piloto que puede interesarte. Exactamente, se está otorgando pagos de hasta $500 mensuales durante 2 años para sus residentes. Recordemos que también estos son conocidos como programas de ingresos básicos universales o también programa UBI. Esta es una ayuda que se está otorgando mediante este Consejo de Acción. En total se espera apoyar a unos 52 hogares de bajos ingresos, los cuales residen en esta zona, y la idea es otorgar el estímulo económico durante 2 años. Los pagos van a ser variables y pueden ir desde los $100 hasta los $500 mensuales. Todo dependerá de las necesidades que tenga cada familia. De igual forma, las personas que reciban esta ayuda económica también van a obtener asesoramiento financiero para ayudarlos a usar este dinero de una manera inteligente. No existe requisito específico para el uso de dinero, prácticamente se los dejarán libre de uso para las personas que lo reciban. Este dinero es para que les ayude a superar varias barreras en su vida. Se explica esto dentro de un comunicado enviado por el gobierno. Este programa piloto promoverá la estabilidad financiera de las familias locales, al mismo tiempo que les va a permitir concentrarse en objetivos autodeterminados en torno a las necesidades críticas como ser vivienda, empleo, cuidado de niños y de salud. En nombre de la administración, pues, este programa piloto, que está asignado para apoyo financiero limitado y servicios de orientación a familias de bajos ingresos, ya está aprobado. Este programa va a permitir los beneficios potenciales que la asistencia en efectivo puede brindar a las familias y empoderarlos para lograr la autosuficiencia a través de medios autónomos.